Hola, bienvenidos a otro webinar de ADN Sesva. Yo soy Vicente Santillán. Yo soy Marco Carrillo. En esta ocasión estaremos presentando este webinar en conmemoración del orgullo LGBTQ+, en el que hablaremos del género. Los ponentes de la charla de hoy abordarán el tema desde dos perspectivas. Primero realizarán un abordaje biológico y neuronal. Posteriormente se enfocarán en el aspecto social, poniendo especial atención en las conductas que son calificadas como acoso y violencia de género. Cada día son más visibles la lucha y logros por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Es una historia que se cuenta desde hace mucho tiempo. Hoy conmemoramos el hito del 28 de junio, pero de 1969, en el que miembros de la comunidad se opusieron a que fueran perseguidos y arrestados en un bar de Stonewall, en Nueva York, Estados Unidos, y que ha servido de referencia para el inicio del movimiento pro derechos LGBTQ+ en todo el mundo. En Sesva nos definimos como una comunidad incluyente, empática y respetuosa de la diversidad humana, que valora y respeta a todas las personas. Como una institución genuinamente incluyente, además de equitativa, esperamos que nuestras conductas repercutan más allá de nuestras puertas. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nada más recordando que pues, la presente plática tiene la intención de que nosotros debemos de promover acciones de sensibilización, inclusión, no discriminación y respeto hacia la diversidad sexual. Entonces, quiero iniciar mi plática mencionando las diferencias entre lo que es identidad y orientación sexual principalmente. La identidad sexual tiene que ver con cómo es que la persona se percibe a sí misma, ¿no? Y obviamente si esta forma como percibe su sexualidad, pues corresponde con sus genitales. La mayoría de las veces, pues esto corresponde con sus genitales, pero algunas veces, pues esto no va a ocurrir así. En cambio, la orientación sexual, pues tiene que ver la persona hacia qué se siente atraído, ¿no? Que puede ser hacia una persona del sexo opuesto o hacia una persona del mismo sexo. La identidad de género es algo que se desarrolla a muy temprana edad, aproximadamente a los 3 años de edad, ¿no? Se está desarrollando lo que es la identidad sexual y la orientación de género va a estar presentándose hasta la pubertad. Y generalmente, en la actualidad sabemos que estas dos circunstancias están, como se los voy a platicar más adelante, muy regulado por lo que son las cuestiones hormonales, tanto durante el desarrollo dentro del vientre materno, como las condiciones hormonales que se están presentando justamente en la pubertad y posteriormente pues ya en la adultez. Siempre se habla mucho obviamente de que la sexualidad tiene algo que ver con el procesamiento que está ocurriendo a nivel del cerebro y efectivamente así ocurre. Hay diferencias en los cerebros entre los hombres y las mujeres. Estas diferencias no se pueden observar a simple vista. Nosotros podemos ver a simple vista aquellas diferencias que son físicas, ¿no? Por ejemplo, los varones son más grandes que las mujeres, ¿no? O el vello corporal, o el tono de la voz, ¿no? Todo esto se puede ver las diferencias entre hombres y mujeres. Y si nosotros pudiéramos sacar los cerebros y pudiéramos comparar un cerebro de hombre y un cerebro de mujer, pues vamos a ver que realmente no hay muchas diferencias. Estas diferencias realmente están a nivel incluso microscópico, a nivel del tamaño de núcleos cerebrales y obviamente a nivel del número de células que van a tener estos mismos núcleos cerebrales. Pero de entrada sí hay muchos estudios que demuestran pues, que hay diferencias, ¿no? Justamente en los cerebros entre hombres y mujeres y que esto está determinando justamente la conducta, ¿no? Por un lado la conducta masculina y por el otro lado pues la conducta femenina. Cabe destacar que obviamente no es que el cerebro lo sea todo, porque a final de cuentas pues nosotros no somos personas que seamos cerebros con patas, ¿no? A final de cuentas pues somos personas
que tenemos, aparte del cerebro, pues mucho más partes del cuerpo, ¿no? O sea, tenemos un tronco, tenemos extremidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Y todo esto forma parte, obviamente, de un todo. Y esto mismo, pues va a ocurrir en la sexualidad, ¿no? Nuestro cuerpo, no solamente la diferenciación que encontramos en el cerebro, nuestro cuerpo también es parte de nuestra sexualidad. Ha habido mucha discusión acerca de que entonces, ¿qué es lo que está provocando que haya diferencias entre hombres y mujeres? Y una de las cosas que se ha discutido mucho, pues es siempre esta dualidad entre lo que es la naturaleza o lo que es biológico y lo que tiene que ver con el contexto, que le llamamos mucho en psicología, o que bajo escuelas biologistas pues se llama el ambiente, ¿no? Y entonces ahora entendemos que obviamente las dos partes están jugando, pero que cuando estamos hablando de la determinación sexual, la biología, ¿no? El contexto biológico, pues parece ser que tiene más peso. Y con esto obviamente no estoy desechando la parte ambiental y del contexto, que obviamente pues también tiene mucho que ver con la expresión de la sexualidad. Pero la parte biológica es muy importante, ¿no? Hay diferentes estudios que, mencionando la parte ambiental, por ejemplo, han encontrado que el orden de nacimiento de los varones podría tener algo que ver con el hecho de tener mayor probabilidad de que una persona fuera homosexual. Se ha demostrado que aquellas familias en donde hay más número de hijos varones, los hijos varones más pequeños tienen mucho más probabilidad de ser homosexuales que los primeros varones que se presentan en la familia, ¿no? Esto es algo que se ve bastante recurrente. Obviamente no siempre se da el caso, es una cuestión estadística, ¿no? Y como una cuestión estadística, pues siempre va a haber datos, ¿no? Que se salgan obviamente de la media. Pero esto es algo que se observa en las familias grandes en donde hay una gran cantidad de varones. Se ha tratado de explicar por qué ocurre esto, y lo que se menciona mucho es que debe de haber algún mecanismo por el cual el cuerpo de la madre reconoce la testosterona de los varones y va formando una especie de respuesta inmune, y que esta respuesta inmune pues va atacando de alguna manera a los receptores de testosterona, y como les voy a platicar más adelante, ¿no? Los receptores a hormonas tienen mucho que ver con la diferenciación sexual cerebral, ¿no? Esto es una forma de cómo se ha tratado de explicar cómo el ambiente. Hay diferentes teorías que dicen que realmente pues, las personas se vuelven homosexuales, ¿no? Hablando de la orientación sexual, por cuestiones ambientales, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de que las personas que han sido abusadas de niños, ¿no? Tienen mucho mayor probabilidad de volverse homosexuales. En este sentido, hay estudios, por ejemplo, del 2003 de Bailey, en donde él busca, ¿no? A aquellas personas que fueron violadas de niños. Y su teoría, o su hipótesis, mejor dicho, es que estas personas tendrían que ser homosexuales con mayor proporción que aquellas personas que no han sido abusadas. Y él encuentra que no, que el hecho de haber sufrido un abuso en la infancia no aumenta la probabilidad de que estas personas se hagan homosexuales. Hay diferentes pruebas también de diferentes tribus, ¿no? En donde puede llegar a ser bastante común pues, ciertos actos que se consideran homosexuales, y que esto no aumenta realmente en la adultez la probabilidad de ser homosexuales. También se habla mucho de que cuando hay muchas interacciones con hermanos mayores de un cierto sexo, pues entonces puede prevalecer esas conductas, ¿no? Por ejemplo, las niñas que tienen puros hermanos mayores, entonces dicen, pues esa niña va a ser marimacha, ¿no? Porque como está conviviendo con puros hermanos varones, pues entonces se va a comportar como un varón, ¿no? Esto también se ha demostrado que no, que realmente eso no provoca que las personas se hagan homosexuales. Puede ocurrir al revés, ¿no? Que los varones tienen mucho más hermanas mayores, y esto no va a hacer que estos hombres se conviertan en homosexuales. Lo que hemos visto es que sí hay una determinación del sexo que es totalmente biológica, y desde el punto de vista biológico se han descrito 4 etapas de la diferenciación sexual. La primera de ellas se llama la etapa cromosómica, y que tiene que ver, como todo mundo sabemos, con que se determina si nosotros somos XX o XY, ¿no? Nosotros estamos compuestos por 23 pares de cromosomas, 46 en total, y el último par de cromosomas, que se le conoce como el cromosoma sexual, si fuéramos XX, entonces seríamos mujeres, y si fuéramos XY, entonces seríamos varones. Entonces, en nuestra especie y en general en los mamíferos, la determinación del sexo pues está dada genéticamente, ¿no? Por este último par de cromosomas. A partir de aquí, obviamente no basta con tener estos cromosomas. La mayoría de las personas, efectivamente, esto va a ser muy importante para determinar el sexo, ¿no? Pero puede haber diferentes factores que obviamente hagan que esto cambie.
Y obviamente hay otras etapas de la diferenciación. Una vez que tenemos el cromosoma sexual, se van a diferenciar las gónadas, que son los que van a dar origen, en el caso de los varones, a los testículos, en el caso de las mujeres, a los ovarios, y posteriormente va a haber una diferenciación fenotípica, que es que se diferencie pues, la parte externa del cuerpo. Y todo esto va a ocurrir mientras nosotros estamos dentro del vientre materno, ¿no? Posteriormente hay una cuarta etapa de diferenciación sexual, que es justamente la conductual y que tiene que ver, como ya lo había mencionado yo al principio, pues con la diferenciación del cerebro, ¿no? Que el cerebro sí se diferencia en un cerebro masculino y un cerebro femenino. Lo que se ha descubierto es que hay ciertos sectores del cromosoma Y, y específicamente un gen que se conoce como el SRY, que determina que las gónadas, que en este momento, antes de las 12 semanas de gestación del desarrollo del embrión, son totalmente indiferenciadas, este gen va a determinar que estas gónadas se diferencien en testículos. Si no existe el gen, entonces las gónadas se van a diferenciar en ovarios y por lo tanto pues, va a dar origen a un fenotipo femenino. Pero si el gen existe, entonces la diferenciación de las gónadas pues, va a ser en masculino y se van a diferenciar los testículos. Si el sujeto se diferencia en los testículos, entonces va a empezar a producir testosterona. Y la testosterona, ¿no?, va a llevar a cabo pues, una serie de diferenciaciones en los órganos genitales, tanto internos como externos. Y entonces lo que vamos a ver pues, es que pues, se va a empezar a diferenciar los genitales externos en un pene y obviamente en el escroto, que es donde se van a alojar posteriormente los testículos, ¿no? Si no hay testosterona, entonces los genitales externos están codificados genéticamente para que estos se tengan que diferenciar en genitales femeninos, ¿no? Entonces fíjense cómo un cromosoma, que es el cromosoma Y, que a su vez trae un gen, que es el gen SRY, pues termina determinando qué gónadas se van a formar, ¿no? Y a su vez qué tipo de genitales externos pues también se van a formar o a diferenciar. Entonces, lo que se acepta es que cuando está la testosterona lo que provoca pues, es que se empiecen a diferenciar aquellos tejidos que van a dar origen a todos los genitales, como les decía, tanto internos como externos masculinos, ¿no? Y si no se presenta la testosterona, pues no se van a diferenciar y por default pues vamos a tener un fenotipo femenino, ¿no? De tal suerte que entonces es muy interesante porque los genitales externos, que están también diferenciados, al igual que como lo estuvieron las gónadas en algún momento, los genitales están totalmente indiferenciados y por la presencia de las hormonas, dentro todavía del vientre materno, como les decía, pues se van a diferenciar en masculinos o en femeninos. Esto es bastante interesante porque si podemos ver el esquema, pues vamos a ver cómo diferentes estructuras, ¿no?, pueden dar origen tanto a los genitales externos masculinos como femenino. Aquí es donde se empiezan a explicar pues, una serie de cosas, ¿no?, que no necesariamente tienen que ocurrir en el sentido que yo lo estoy mencionando y que podrían dar origen, por ejemplo, a personas intersexuadas, ¿no? Justamente aquellas personas que nacen con, se les llama, ¿no?, genitales ambiguos, ¿no?, y que no se pueden determinar al nacimiento si tienen genitales masculinos o femeninos, ¿no? Y ocurren justamente por estas cuestiones en donde no se pueden llegar a lograr diferenciar completamente, porque hay que entender una cosa, desde el punto de vista biológico estamos muy acostumbrados a que solamente existe hombre o mujer, ¿no?, y que vamos a ver genitales masculinos y genitales femeninos, pero recuerden ustedes que en la biología lo que encontramos pues es una serie de variabilidad, ¿no?, que van a ir justamente desde lo que son genitales masculinos y femeninos, pues con una serie de cosas que se pueden presentar desde el punto de vista de la diferenciación de estos genitales de forma intermedia y que llamamos pues personas intersexuadas, ¿no? Por lo tanto, estas características que están en medio y que no necesariamente se pueden o se tienen que catalogar dicotómicamente como masculino o femenino, pues son parte también de algo biológico, ¿no? O sea, no entran dentro de algo anormal, sino que entran dentro de una variabilidad biológica. Hay diferentes estudios que han demostrado en humanos, ¿no?, principalmente pues de algunas condiciones patológicas, de cómo pueden influenciar justamente la diferenciación de estos genitales, principalmente los genitales externos, ¿no? Por ejemplo, vemos una condición que se llama hiperplasia adrenal congénita y que consiste en que los embriones, justamente cuando están en el vientre materno, generan un tumor en la glándula suprarrenal y esto hace que
estén expresando una gran cantidad de testosterona y que si esto se presenta en las mujeres, entonces al producir demasiada testosterona, que fíjense, no la tendría que producir porque se han diferenciado las gónadas en ovarios y no en testículos, ¿no? Tendrían que estar produciendo en mayor cantidad estradiol y progesterona, pero que debido a este tumor de la suprarrenal empiezan a producir mucha testosterona y entonces estas mujeres empiezan a presentar una diferenciación de los genitales tipo masculino, ¿no? Entonces el clítoris, por ejemplo, ¿no? Que es ya un órgano diferenciado en las mujeres y que en un principio realmente es un órgano indiferenciado y que puede dar origen tanto al clítoris como al glande del pene de los varones, pues entonces en las mujeres, ante estas condiciones, el clítoris crece y entonces genera un glande, ¿no? Y entonces estas mujeres pues presentan justamente estos genitales, como les decía yo, intersexuados, que parecerían más un pene, ¿no? Más que una vulva y obviamente representado por lo que tendría que ser el clítoris. Esto se conoce, que les decía, como hiperplasia adrenal congénita. Lo interesante además es ver la conducta de estas mujeres cuando son adultas, ¿no? Más de un 80% de estas mujeres presentan una orientación sexual hacia el mismo sexo, ¿no? Cuando llegan a la pubertad, lo cual demuestra que estas condiciones hormonales sí determinan la diferenciación del cerebro para determinar en un futuro la orientación sexual. En el caso de los varones existe otro síndrome, que es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que consiste en que los receptores que perciben la testosterona para poder llevar a cabo la diferenciación de los genitales externos hacia masculinos no están funcionando de manera adecuada, los receptores. Y entonces, por lo tanto, los órganos sexuales no se diferencian en masculinos. Yo ya les había comentado que los genitales externos se diferencian genéticamente por default en femeninos, a menos que se presentara obviamente la diferenciación en testículos y estos a su vez produjeran testosterona que provocaría, ¿no?, esa diferenciación de los genitales externos. Estas personas con el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, al no tener la sensibilidad de estos andrógenos, entonces sus genitales externos no se diferencian en masculinos. Son genéticamente XY, ¿no? Podríamos decir que genéticamente son varones, pero cuando nacen con órganos sexuales femeninos, y cuando crecen, su orientación sexual es hacia personas, podríamos decir, que del sexo, de su mismo sexo, ¿no? Porque van a tener preferencia en su orientación hacia los varones. Aunque realmente, esto es muy interesante, su identidad de género siempre es reconocido como mujeres, ¿no? Y de hecho, todo el tiempo nadie duda que son mujeres, se educan como mujeres, ellas adquieren una identidad de género como mujer, tienen orientación sexual hacia los hombres, pero en algún momento, pues obviamente se va a descubrir que no tienen ovarios, ¿no? Producen, como les decía yo, los genitales externos, entonces hay una vagina que se le conoce como una vagina ciega, porque a final de cuentas pues no hay un útero, no hay ovarios, ¿no? Entonces estas personas llegan por primera vez al médico porque tal vez pues no tienen su primer menstruación o porque se casan y no pueden tener hijos, ¿no? Y en casos muy extremos, como sí tienen testículos, porque los genitales internos sí se diferenciaron testículos, estos al no descender aumenta la probabilidad de tener cáncer de testículo y entonces pues ese es otro motivo médico por el que generalmente llegan y en ese momento se dan cuenta. Aquí lo que es muy interesante es que desde el punto de vista médico, ¿no?, muchos médicos dicen, pues es que genéticamente eres XY y por lo tanto pues eres varón. Pero resulta que no, porque como ya les dije, su identidad de género es femenino, ¿no? Y su orientación sexual pues es hacia los varones, sienten atracción hacia los varones. Entonces imagínense el choque psicológico de una persona con esta condición del síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que imagínense ustedes que puede llegar a tener 18 años, 21 años, 28 años, ¿no? Y que de pronto el médico le dice, no, ¿sabes qué? Tú no eres mujer, eres hombre, ¿no? Y entonces aquí hay una falta de sensibilidad obviamente hacia las personas, porque desde el punto de vista médico pues se dice son varones, ¿no? Pero realmente no, porque su identidad de género y su orientación sexual pues obviamente ha sido otra, ¿no? Y entonces pues aquí hay todo un tema, ¿no?, de concientización hacia los médicos, pues de cómo deben de tratar a las personas y lo que siempre se ha discutido, ¿no?, mucho tiempo acerca de que pues uno debe de tratar a las personas pues como ellos se identifiquen, ¿no? Y si uno tiene duda, pues preguntar, ¿no? O sea, cómo les gusta a las personas que se dirijan hacia ellas, ¿no? Y no dar por hecho o por sentado que por la forma como se ven las personas, ¿no?, nos vamos a dirigir a ellas. Digo, siempre es mejor preguntar, ¿no?, en caso de duda.
Desde los años 60 se demostró, ¿no?, con modelos animales que efectivamente las hormonas determinaban cómo se iban a comportar los organismos. Se hicieron muchos estudios obviamente en modelos animales y uno de los modelos animales más utilizados pues, son las ratas, ¿no? Eso no significa que pues, uno pueda pasar los estudios que se hacen a ratas a pasarlos a humanos así en automático, pero hay muchas cosas que obviamente sí nos resuelven muchas cosas, ¿no? Para decirles muy rápidamente, si nosotros tomamos a ratas recién nacidas y las castramos, les quitamos los testículos y las empezamos a tratar todo el tiempo con estradiol y progesterona, cuando son adultas y las volvemos a tratar con testosterona, su orientación sexual ya no va a ser hacia las hembras, sino que van a mostrar una orientación sexual hacia los machos. Y si uno las trata cuando son adultas con estradiol y progesterona, pues muy claramente van a mostrar una conducta totalmente femenina. Con las hembras pasa lo mismo, ¿no? Si en las hembras uno le quita los ovarios y los empieza a tratar con testosterona, y cuando son adultas uno las trata con testosterona, van a tener preferencia por los animales de su mismo sexo, ¿no? Lo cual comprueba que la orientación sexual pues tiene que ver justamente con condiciones hormonales, no solamente en la pubertad, sino incluso, ¿no?, durante el desarrollo, como ya les comenté, dentro del vientre materno. Ya para terminar, desde el punto de vista de cómo está respondiendo el cerebro. Se han hecho muchos estudios, ahora que gracias tenemos los estudios de imagenología, como la resonancia magnética funcional o la tomografía de emisión de positrones, ¿no? Se han hecho diferentes estudios de cómo responden las personas a los olores. Se ha visto que los olores son muy importantes para justamente la preferencia sexual. Y se ha observado que el procesamiento que tienen las mujeres heterosexuales, ¿no?, al poner, por ejemplo, un olor de un varón, es exactamente el mismo al de los hombres homosexuales, ¿no? Su cerebro reacciona exactamente igual ante estos olores sexualmente relevantes. Por lo tanto, pues, se observa que tienen la misma respuesta, ¿no? Muy bien, bueno, pues eso es todo lo que yo deseaba platicarles. Nada más para concluir, pues que es muy difícil determinar, obviamente, qué tanto, si nosotros pudiéramos ponerlo en porcentajes, qué tanto es biológico y qué tanto, obviamente, está participando el ambiente o el contexto. Pero lo que sí sabemos es que para estas partes de la determinación de la identidad de género y de la orientación sexual, sí es muy importante la parte biológica, aunque, ¿no?, nunca podemos descartar, obviamente, pues la parte contextual y del ambiente, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Soy el maestro Fernando Medina y bueno, pues voy a dar continuidad a lo que bien el maestro Héctor comentaba, pero yo quiero dar un abordaje un tanto cuanto distinto y ahorita van a ver cómo es que lo podemos relacionar, y es sobre el tema del acoso de género. Pero antes de empezar con ese breve tema, quiero precisar la diferencia entre sexualidad y género, o sexo y género. El sexo tiene que ver con esa determinación biológica, fisiológica, que nos determina como hombres y mujeres a partir de la genitalidad, de nuestra condición biológica. Y el género tiene que ver con un constructo social y cuyas oportunidades de ser hombre, mujer y toda esta parte que está culturalizada sobre lo que se espera entre uno y otro. Y en este constructo social, y más en el país en el que vivimos, donde durante mucho tiempo, y hoy quisiera decir que han cambiado muchísimo las cosas, han cambiado pero no al nivel que se esperaría, vivimos todavía una cultura muy, muy machista, o de ciertos como estereotipos de lo que debe de cumplir un hombre y una mujer. Y esto da pie entonces a el acoso de género. Habrá que entender que acoso significa cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de comentario, de condición que agreda a otras personas, y puede ser de carácter sexual, físico, verbal, económico incluso. Y entonces empieza a haber toda esta condición de acoso o molestias de género
de un género a otro o incluso entre los del mismo género cuando no cumplimos con estas expectativas que con base al constructo social supone la sociedad debiéramos de cumplir. Hoy día que estamos en esta fecha donde se da importancia a la diversidad, habrá que entender que en esta diversidad mucho de ello es algo que no encaja con lo que la mayoría se dice desde estos constructos sociales debiesen de responder. Entonces tenemos a personas que de acuerdo a su condición, de acuerdo a sus roles de género, empiezan a tener como comportamientos atípicos entre la sociedad como común y ellos que representan, no me encanta la palabra, pero la voy a mencionar tal cual, que representan a una minoría. Y como tal, como una minoría, son muy atacados. Y entonces aquí viene el tema del acoso de género. Y esto tiene que ver con las dificultades que entran entre uno y otro. Y habría que ver cuáles son algunas características de esto, porque malamente algunas de ellas han estado normalizadas y estas personas, lejos de vivir estas expresiones de identidad y de rol como ellos lo sienten y como ya explicaba el maestro anteriormente, su biología también demanda ser expresadas de esta forma, pues hemos visto que ante este acoso lo que se hace es el ocultar. Lo que se hace es como el callar, el tolerar, el estar ahí como sometidos a estas mayorías. Y muchas de estas cuestiones están normalizadas. Yo celebro que se alce la voz, celebro que haya estas expresiones donde ellos piden esta igualdad de derechos, que por supuesto la tienen. Lo que sí no hay es como esta igualdad a veces de oportunidades, de espacios, de poder, incluso un tema de libertad en el andar día a día donde bien convengan ellos, porque siguen observando miradas, comentarios, lugares en los que están como restringidas ciertas expresiones y demás. Entonces nos hace falta mucho aperturar esta condición actual que nos exige tener una apertura y un entendimiento hacia esta diversidad. Entonces quiero mencionar algunas situaciones que pueden ser leídas como acoso de género y que muchas veces no entendemos porque se normalizan o se someten ante estas. Menciono solo un par, por ejemplo, el tema del trabajo, de acuerdo a algún tipo de vestimenta, expresión, arreglo del cabello y demás, ¿no? Que en ocasiones no se permite como el que accesen a un trabajo por esta cuestión de apariencia. Eso sin duda es un acto violento que se puede leer como acoso. El que alguien en nuestra pareja o nuestra familia o demás nos diga cómo tenemos que vestirnos, cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar de acuerdo al ser hombres o mujeres. Y esto va en contra de esta naturaleza que exige nuestra propia biología. Entonces, estos dos son solamente un par de los muchos ejemplos que podría darles de acoso de género y que son situaciones que no debiéramos de tolerar. Pues me gustaría ahondar un poco más en un par de aspectos. El primero de ellos es ¿qué es la violencia de género? Y vamos a ir avanzando en esto para que podamos identificar incluso algunos actos de violencia. En este caso, violencia de género tiene que ver con cualquier tipo de violencia basada en maltrato físico, sexual, económico, pero que tiene que ver con el género. ¿Sí? O sea, que tiene que ver con un origen de género, es decir, de esta parte del comportamiento sexual. Voy a poner uno que espero que ya no suceda y que a mí me llegó a pasar en mi época de secundaria. Utilizar ciertos colores como hombre estaba como señalado como algo que salía un poco de la norma. Recuerdo alguna vez en una tardeada llevar una camisa rosa y ser objeto de comentarios porque no era un color masculino.
Hoy no hay colores masculinos o femeninos, esta parte que se ha como aperturado es algo bueno, pero sin embargo sigue habiendo como este tipo de cuestiones. Qué largo tiene mi cabello, qué adornos puedo utilizar, qué tipo de palabras, a dónde voy, etcétera. Incluso hasta qué programas puedo yo consumir a nivel de series, películas y demás, pueden ser objeto de algún tipo de comentario o violencia en relación a eso, a mi género, que es esta forma en la que yo expreso el quién soy. Y me gustaría, si me permiten, leerles un par de situaciones que se pueden leer como violencia de género. Y, por ejemplo, cuando una persona, una u otra, ignora como los sentimientos que uno tiene. Y ya les decía yo en el principio, esto puede ser de hombre a mujer, de mujer a hombre o incluso entre el mismo género. Entre hombres es muy común que la expresión de sentimientos, por ejemplo, el llanto y demás, sea como reprimido por los mismos hombres porque esa no es una conducta varonil, la clásica de los hombres no lloran. Y entonces ahí vemos que esta parte es violenta, ¿sí? Decir pareces niña o lo que sea tiene que ver con esta cuestión de violencia, ¿sí? Por supuesto, agresión física. Y ojo, porque agresión física muchas veces lo entendemos como el golpe o la patada o aquello que me deja el ojo cerrado. Y no, la violencia física puede tener que ver incluso con abrazos incómodos, con tocamientos que no son consensuados, incluso con la firmeza en la que de repente yo me puedo acercar ahí con mi pareja o con otro y que denota como cierta agresión, cierta violación al espacio. Nuestro espacio vital en nuestra cultura está determinado más o menos por lo de largo de nuestro brazo extendido. Cualquier otro acercamiento que no sea aceptado por la otra persona se vive como violencia. Y hay gente que se acerca y hay gente que invade como este espacio y eso también es violencia. ¿Se fijan? No necesariamente estamos hablando de un golpe. Continuamente nos sentimos inferiores a otros y esto tiene que ver con un constructo social. Tú no puedes, yo te ayudo, yo soy más fuerte, esas cosas son para hombres, estas cosas son para mujeres. Esta condición de sentirme como más o menos que la otra persona es una lectura que también podemos dar a violencia. Decía hace ratito, y vale la pena retomarlo, él o ella controla tu forma de vestir. ¿Sí? Traes una falda muy corta, el escote es muy pronunciado, ¿en serio vas a salir así a donde vamos? ¿Por qué no te arreglas? ¿O te arreglas mucho y a dónde vas? Como toda esta parte de limitar el cómo nos arreglamos, cómo nos vestimos, etcétera, son cuestiones, por supuesto, de violencia de género. Y la última, que pareciera como la más obvia, quisiera decir que es la menos como frecuente, pero no lo es el forzar a tener alguna relación sexual que no sea consensuada. Entonces ahí hablamos en ocasiones bajo el consumo de alcohol, en una fiesta, el forzar, el insistir mucho, el chantajear, todo esto es violencia sexual y por supuesto tiene que ver ejercida de un género a otro o entre los mismos sexos, pues. Entonces, básicamente eso sería lo que les quisiera decir. Con esto quiero cerrar mi participación agradeciendo el espacio y ojalá haya preguntas, interacción y que esto pueda también aperturar el diálogo, aperturar como la conciencia que estamos desarrollando con este pequeño y breve esfuerzo, pero independientemente de la carrera que ejerzamos, como personas en esta institución, en la universidad, pensantes que nos estamos formando, tendríamos que tener a bien entender esta parte de la diversidad en cualquier área que sea que nos desempeñemos. Entonces, pues bueno, básicamente ese sería como el mensaje de manera muy breve, invitarlos a que lean, a que se enteren, a que participen
Y no hablo necesariamente de involucrarse bien a bien en todo esto, pero sí que tengamos como claro, desde lo que el maestro nos comentaba, de esta parte biológica, como esto que no tendríamos que permitir, que es el acoso o la violencia de género, y pudiéramos tener una conciencia distinta que sin duda va a ser un cambio en la sociedad. Soy un convencido que la educación es el factor de cambio para los muchos y otros temas sociales que tenemos, y en este caso pues nada, yo mandar un abrazo a todas las personas que expresan esta diversidad, respetarles y pues agradecerles lo mucho que nos enseñan desde esta fortaleza, desde este valor de ser quien son y expresarse como así debe de ser, ¿sí? Y celebro que la universidad en estos espacios nos permita dirigirnos a toda la comunidad educativa y que hagamos reflexión en este sentido y seamos una escuela no solo inclusiva desde el dicho, sino verdaderamente inclusiva desde el entender esta condición, desde el participar activamente en esto, desde el ser respetuosos en estas expresiones varias que hoy día existen, y tendríamos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Sí, maestro. Bueno, antes que nada, felicitarte por la conversación que tienes, me parece muy interesante. Y fíjate que escuchándote me surgió una pregunta. ¿Qué tanto como esta desinformación a nivel de toda esta parte de genética, de biología y todo lo que bien puntualizaste, que obviamente escapa del lenguaje común, incluso de algunos especialistas, y me confieso que ahorita que te escuchaba y al final te voy a pedir el autógrafo ahí por la admiración, pero me pregunto qué tanto esto pudiera ser como un causante del acoso de género, porque históricamente las situaciones que no hemos entendido, recuerdo desde tiempos anteriores cuando lo que hoy conocemos como psicopatologías se entendían como cuestiones ahí hasta esotéricas, demás, y entonces los encerrábamos, los vedábamos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto crees que el no entender o estar empapados de esta condición produce o pudiera ser alguno de los factores de producción de acoso, de violencia de género? Sí, yo creo que es muy importante eso que mencionas, ¿no? A final de cuentas, todo este conocimiento está basado en evidencias, que obviamente históricamente son evidencias que no son como muy tradicionales en la psicología, porque obviamente toda esta escuela biologista pues tiene poco tiempo, ¿no? Pero la intención pues sí es lo que tú dices, ¿no? Es mostrar la evidencia que hay para que la gente lo reconozca y se dé cuenta que efectivamente no es que estas personas, esta diferencia sea una diferencia que uno deba como de esconder, de tapar, ¿no? Sino que es una diferencia normal dentro, como lo comentaba yo en la plática, de la diversidad biológica, ¿no? Y entonces así es como lo tenemos que entender. Y como dices tú, pues sí, esto nos ayuda a entender justamente que esto, el que seamos diferentes, es realmente común. O sea, en la realidad, pues todos somos diferentes, ¿no? Claro. Tendemos a encasillar mucho, ¿no? Las cosas en donde la mayoría de las conductas pues se presentan en un determinado momento o con una determinada frecuencia, pero eso no significa que lo que salga de ahí pues no es también normal, ¿no? Sino que realmente desde el punto de vista biológico, repito, pues hay una diversidad y entonces esas diversidades pues se tienen que conocer, ¿no? En primera instancia, que esa es la intención pues de estos temas biológicos, ¿no? Y reconocer como algo que es común, que es parte de la diversidad biológica. Entonces, como lo comentas, yo creo que sí, este tipo de temas pues sí ayuda a verlo como más normal, ¿no? De que estas diferencias existen y son normales. Claro. Y a lo mejor puntualizar como este tema de qué es normal, que ha sido debate a lo largo de la psicología y de muchos otros abordajes. Y que es difícil ponerse de acuerdo. Y es difícil ponerse de acuerdo. No sé si ahí puedas aportar algo sobre eso. Sí, de la misma manera, ¿no? Desde el punto de vista como más biologista, se toma mucho en consideración pues las conductas que son normales desde el punto de vista estadístico, ¿no? O sea, con qué frecuencia, ¿no? Se presenta más una conducta. Y se tiende a pensar que aquellas conductas que no se presentan, ¿no? Con esa misma frecuencia, pues son anormales. Pero pues en la realidad no.
O sea, no todo lo que se salga de la normalidad estadística, pues se supone que, como comentábamos, ¿no? Son conductas anormales, son parte de la propia diversidad. Pero a final de cuentas, eso es todo un tema, ¿no? En psicopatología, cuando se habla justamente del término de normalidad desde el punto de vista estadístico, que hay muchas maneras de ver pues qué es normal y qué es anormal desde el punto de vista psicopatológico, pero una de ellas pues es justamente el tema estadístico y que tiene que ver con todos los temas biológicos, ¿no? En psicología. Y entonces eso es muy importante entenderlo, ¿no? No todo lo que se sale de la normalidad estadística pues se supone o se supondría que es una conducta anormal. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la homosexualidad, ¿no? La homosexualidad pues sí son una minoría, ¿no? Está demostrado y está cuantificado en todo el mundo que el 10% de las personas son homosexuales, ¿no? Entonces uno tendería a pensar, pues se salen de la normalidad, entonces por lo tanto son anormales. Claro. ¿No? Pero la realidad es otra, ¿no? Aunque sean minoría y aunque no encajen en la conducta normal, porque la conducta normal es la que realiza la mayoría de las personas y obviamente ahí no encajan los homosexuales, eso no significa que sea normal la conducta. Otra vez hay que reconocerlo desde la diversidad biológica. Claro. Sí, porque viene a ser un juego de palabras, fuera de la norma como una cuestión estadística, pero no de la normalidad como algo raro, como algo fuera de contexto, porque si bien es una minoría, responde a algo pues común, a algo que tiene una respuesta biológica, pero que desafortunadamente desde esta parte de constructo social sale de la norma, de lo que típicamente debiera de ser. Históricamente hemos tendido el ser humano a rechazar y a violentar un poco todo aquello que no entendemos, a de la descalificación y demás. Entonces, pues bueno, maestro, yo creo que esto esperemos aporte a una apertura diferente. Yo particularmente me quedo con una tarea sobre el cómo seguir incidiendo en esto, aprender de lo que, por supuesto, ahorita bien nos comentabas, y pues ojalá y podamos incidir desde la parte que nos toca todos, porque no es una labor de maestros ni de la universidad como esfuerzo, sino de que como comunidad, lo que les decía hace ratito, de verdad, ojalá y nos pudiéramos apropiar de esta condición de un pensamiento distinto, de un quehacer distinto que nos va a llevar a una sociedad mucho más pues adecuada, pues, ¿no? Es mucho de lo que carecemos en el mundo hoy, como esa parte de empatía, de bienestar, de amor al prójimo. Entonces, ojalá y nos sirva esto mucho. Y fomentar estos diálogos tal vez entre las diferentes áreas de la psicología, ¿no? O sea, lo que es la neuropsicología, la psicología social, ¿no? Claro. La psicología clínica. Sí, hacerlo interdisciplinario. Exacto, que hace falta esa convergencia, ¿no? Totalmente. Y ese platicar, ¿no? Entre los diferentes especialistas. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, maestro. Igual, al contrario, muchas gracias. Gracias. Todo un gusto.